Bueno, pues vamos a seguir la segunda parte. En la primera parte estaba hablando de que el pecado de Adán y Eva, el pecado original, está hablando de que la gracia de Dios no destruye la naturaleza, no destruye nuestra libertad. Estamos hablando que la Virgen María, un ángel de la Virgen, un ángel de Dios habló con la Virgen María, vas a tener un hijo, y la Virgen María pues dijo, bueno, pues si yo no conozco, yo no estoy casada, José es mi novio, estoy desposado con él, pero no nos hemos casado, no, todavía no tenemos relaciones. Y entonces, a ver, ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Cómo voy a tener al Hijo de Dios sin tener relaciones con ningún hombre? Y el ángel dice, tú no te preocupes, esto es obra de Dios, esto es un milagro, va a ser un milagro. Y entonces la Virgen María dijo, amén, 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 hágase la voluntad de Dios. ¿Esta es la voluntad de Dios? Pues hágase la voluntad de Dios. Yo no lo entiendo, yo no sé cómo puede ser, pero es igual, lo dice Dios, basta, amén. Entonces, la Virgen María tuvo que decir amén, tuvo que aceptar. Por consiguiente, para creer en Jesucristo se necesita el Espíritu Santo, para creer en Jesucristo se necesita la gracia, para cumplir la voluntad de Dios, se necesita la gracia, pero la gracia no destruye la naturaleza, la gracia no destruye la libertad, y siempre hay una parte de responsabilidad en la persona. O sea, si no seríamos muñecos de Dios, seríamos pues eso, yo cojo esto aquí, y si, bueno, pues este palo está aquí, pues ahora le pongo aquí. No, o sea, Dios nos ha hecho libres, Dios respeta nuestra libertad, aunque sin el Espíritu Santo, aunque sin su gracia, no podemos. Pero con su gracia, con su Espíritu Santo, tenemos una parte de responsabilidad, no de decir sí o no, de aceptar colaborar con él o no. Bueno, pero estábamos terminando, la primera parte estamos terminándola, estaba hablando estaba hablando de que nuestro pecado, el pecado del hombre, el pecado de Adán y Eva, cerró las puertas del cielo y perdimos la filiación adoptiva con Dios. Dios, cuando nos creó, no solamente nos creó hombres, es decir, con un cuerpo humano y con un alma humana, sino que cuando Dios nos creó siendo hijos adoptivos de Dios. Nos dio una gracia especial que llamamos gracia santificante, a través de la cual nosotros nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Dios solamente tiene un hijo que es de su propia naturaleza, ¿no? Los demás hombres somos hijos o nos llegamos a hacer hijos por gracia. Es un regalo de Dios. Es algo que no nos pertenece. O sea, Dios podría haber hecho al hombre sin esa gracia. Y entonces seríamos solamente criaturas. Criaturas humanas, pero criaturas. Pero ahora, pero porque Él nos ha creado con esa gracia santificante, a través de la cual nos ha hecho hijos adoptivos de Dios. Entonces, al pecar, cuando el hombre pecó, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, pues perdimos esa filiación de Dios. Dejamos de ser hijos adoptivos de Dios. Dejamos de ser hijos adoptivos de Dios. Las puertas del cielo se cerraron, dejamos de ser hijos adoptivos de Dios, pero ese pecado tampoco no destruyó absolutamente, totalmente nuestra libertad.
La libertad, la voluntad, la inteligencia, todo quedó afectado. Dejamos de ser hijos adoptivos de Dios, ¿no? Pero la libertad del hombre no fue totalmente destruida. Entonces, hablábamos de que nosotros somos finitos, de que Dios es infinito, de que si nosotros ofendemos a Dios, cometimos una ofensa infinita. Hablábamos de que Dios podría haber decidido no perdonarnos, porque en justicia no tenía por qué perdonarnos, aunque de alguna manera tenía Dios sus razones, porque él sabía que nosotros los hombres no somos como los ángeles, ¿no? Y entonces hay una gran diferencia. A los ángeles, por ver todo completamente, pues son, Dios, su decisión, la decisión de un ángel es una decisión definitiva, porque lo ve todo. Y entonces, viendo todo, aún así decide hacer eso. Mientras que nosotros los hombres vemos así, no vemos claro. Pensamos que es así, pero no es así, etcétera, etcétera. Entonces, debido a eso, Dios tuvo en cuenta eso y dice, bueno, los hombres tienen, o sea, no es que yo tenga realmente necesidad, o sea, tenga obligación de perdonarles, ¿no? Porque también fueron libres, o sea, tuvieron su parte de responsabilidad y de libertad, ¿no? Pero bueno, teniendo las circunstancias que no son ángeles, bueno, pues le voy perdonar. Entonces entonces, ¿cómo hizo eso? El castigo, ya he dicho yo, la ofensa fue infinita, por consiguiente el pecado tenía que ser infinito, pero como nosotros somos finitos, pues no podíamos asumir ese castigo infinito, entonces ahí había un problema. Y entonces, pues Dios Padre decidió resolver el asunto, dice, bueno, es fácil, pues a través de mi Hijo, que es Dios, es infinito, hago que mi Hijo se haga hijo del hombre. ¿Qué quiere decir? Pues hago que mi Hijo entre en una mujer, y esa mujer fue esa virgen judía llamada María. Entonces yo hago que mi Hijo entre en María, hago que el Espíritu Santo entre en María y que entre el Espíritu Santo y la colaboración de María, el amén de María, el sí de María, entre el Espíritu Santo y la colaboración y el sí y la obediencia de María, pues haga que mi Hijo asuma una nueva naturaleza. Él es Dios, Él tiene la naturaleza de Dios, Él es mi Hijo, pero quiero que mi Hijo se haga hombre. Por consiguiente, tiene que asumir una nueva naturaleza, una naturaleza humana. Entonces, pues cuando el Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre, y el Hijo de Dios, cuando se hace Hijo del hombre, cuando se hace hombre, entonces se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Y entonces, en Jesucristo hay dos naturalezas. Porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces, como es verdadero hombre, Él nos representa a nosotros los hombres, Él representa a toda la humanidad porque se ha hecho hombre, y entonces Dios Padre castiga, porque tenía que castigarle porque es justo, podría no haberse castigado, pero quiso castigarnos a la humanidad. Pero como ya he dicho que nosotros somos finitos, pues no podía castigarnos con un castigo infinito, porque la ofensa fue infinita, no podía castigarnos con un castigo infinito porque nosotros éramos finitos. Entonces Dios utilizó esta manera.
que su Hijo, que es Dios, es infinito, se haga hombre, y entonces al ser hombre se convierte la parte humana, la naturaleza humana es finita, representa a toda la humanidad. Entonces Dios Padre castiga a la humanidad representada en Jesucristo con un castigo infinito. Y en Jesucristo, como solamente hay una persona, o sea, la persona de Jesucristo. O sea, Dios tiene una persona, pero la persona de Jesucristo no es una persona humana. La persona de Jesucristo es la segunda persona de Dios. En Dios hay tres personas, no tres dioses. Algunos piensan que nosotros creemos cuando decimos que Dios es uno y trino, que creemos en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, algunos piensan que nosotros creemos en tres dioses. No, nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros creemos solo en un Dios, porque este Dios tiene tres personas, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Bueno, pues entonces Dios hace que el Hijo, que es eterno, que es infinito, asuma una naturaleza humana, se convierta en hombre, y entonces así Dios Padre castiga a la humanidad en Jesucristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre y que representa a toda la humanidad. Entonces, como en Jesucristo solamente una persona, esa persona es divina y por consiguiente esa persona es infinita, pues entonces como esa persona es infinita y como esa persona se ha hecho hombre, pues entonces Dios puede castigar en Jesucristo a la humanidad, porque Él es hombre y representa a la humanidad. Entonces Dios Padre puede castigar a la humanidad en Jesucristo con un castigo